Cuando Tauro guarda un secreto, el mundo no se entera de que algo ha cambiado, porque en realidad nada se mueve a la superficie aunque por dentro la Tierra haya comenzado a sellar una verdad como si fuera un tesoro enterrado en estratos profundos. No hay prisa en su gesto ni fisuras visibles en su rostro, solo una calma antigua, casi mineral, como si la decisión de callar hubiera sido tomada mucho antes de que la pregunta existiera. En la arquitectura simbólica del zodiaco, Tauro no es un guardián ruidoso ni un centinela nervioso. Es más bien un templo de piedra levantado sobre raíces densas, alimentadas por la fuerza de la estabilidad y la memoria. Cuando un secreto entra en su dominio, no rebota ni se dispersa, no busca salida ni dramatización. Se asienta. Se integra en la textura de su voluntad como la lluvia que penetra la tierra fértil sin romperla. Regido por Venus, su naturaleza no traiciona lo que considera valioso. Y lo secreto, cuando es aceptado por Tauro, deja de ser una amenaza para convertirse en una posesión silenciosa. No hay impulso de exhibición ni necesidad de validación externa. El secreto se transforma en peso y a la vez en poder, en una moneda invisible que no se gasta, pero que otorga firmeza a cada paso. En la épica interna de este signo, el silencio no es vacío, sino construcción. Cada pensamiento no revelado se convierte en muro, cada emoción contenida en cimiento. Así, el secreto no lo debilita, sino que lo compacta. Lo vuelve más difícil de mover, más difícil de alterar, como una montaña que ha decidido no contar lo que sabe del viento. Sin embargo, bajo esa aparente inmovilidad late una tensión sagrada. Porque cuando Tauro guarda algo, lo protege no solo del mundo, sino también de sí mismo. El control se convierte en un pacto interno, una disciplina que exige constancia. Y en esa constancia hay una forma de heroísmo lento, sin aplausos, sin escena final, donde la verdadera batalla ocurre entre lo que se siente y lo que se decide sostener. El secreto en manos de Tauro no se pudre ni se desborda fácilmente. Se conserva. Se endurece. Se vuelve parte de su identidad hasta el punto de confundirse con su propia naturaleza. Y aún así, no hay en ello crueldad ni artificio, sino una lealtad profunda hacia lo que se ha considerado digno de ser protegido. En ese silencio fértil, Tauro no pierde nada. Al contrario, gana densidad, como la tierra que tras cada estación se vuelve más rica, más oscura, más capaz de sostener vida sin mostrar el esfuerzo que implica. Porque su fuerza no está en revelar, sino en sostener lo invisible con una paciencia que el tiempo reconoce como invencible. Cuando el secreto habita en Tauro durante un tiempo prolongado, deja de ser un contenido aislado para convertirse en una fuerza que reorganiza su mundo interno con la misma naturalidad con la que las estaciones transforman el paisaje sin anunciarse. No hay ruptura visible, porque su forma de procesar lo oculto no se parece a la reacción ni a la fuga, sino a una sedimentación lenta en la que cada pensamiento se acomoda sobre el anterior hasta formar una estructura compacta, casi irrompible, donde lo no dicho adquiere una densidad propia. En esa interioridad, el tiempo no opera como enemigo ni como amenaza, sino como herramienta de consolidación. Tauro no siente el impulso de precipitar lo que sabe, porque su vínculo con la realidad está mediado por una necesidad profunda de estabilidad. El secreto, en ese contexto, no es una anomalía, sino un elemento más del paisaje emocional, como una veta subterránea de mineral precioso que no necesita ser extraída para ejercer su influencia. Permanece ahí, silencioso, pero determinante en la forma en que cada decisión se asienta. Existe en esta energía una relación particular con la memoria. Lo oculto no se diluye, no se fragmenta ni se evapora con facilidad. Se incorpora a la estructura de lo vivido, quedando registrado no como un recuerdo superficial, sino como una huella que modifica la forma en que se perciben los acontecimientos posteriores. Así, cada nuevo instante no es independiente, sino que dialoga con esa capa interna que no se comparte, pero que condiciona la mirada. En el plano simbólico, esta dinámica refleja una de las expresiones más intensas del elemento tierra, donde la realidad no se vive como algo que fluye sin forma, sino como algo que se acumula, se ordena y se preserva. Tauro no se relaciona con el secreto como con un error o una carga accidental, sino como con una responsabilidad que ha sido asumida sin dramatismo. Esa aceptación le confiere una especie de dignidad silenciosa, una firmeza que no necesita ser mostrada para existir. La tensión interna que puede generarse no proviene de la presencia del secreto en sí, sino del equilibrio entre lo que se sostiene y lo que se percibe del mundo externo. Porque mientras el exterior continúa su movimiento habitual, la interioridad construye un espacio paralelo donde la información retenida adquiere forma propia. Esa dualidad no siempre es evidente,
pero existe como una corriente profunda que refuerza la coherencia del carácter. En términos arquetípicos, esta forma de guardar lo oculto tiene algo de guardián ancestral, como si el alma hubiese asumido la función de preservar algo valioso no por obligación, sino por una convicción instintiva de que su revelación alteraría un orden que debe mantenerse intacto. No hay impulsividad en ese acto de retención, sino una especie de sabiduría instintiva que reconoce el momento como un factor decisivo. El secreto, al permanecer en este signo, no se estanca. Se transforma en un núcleo de energía contenida que influye en la manera en que se habla, en la forma en que se actúa y en la selección de cada gesto. No es visible como contenido, pero sí como peso específico, como una gravedad emocional que ordena la conducta sin necesidad de explicaciones. Incluso la expresión cotidiana adquiere una cualidad particular cuando algo permanece oculto. No porque haya contradicción entre lo interno y lo externo, sino porque la coherencia de Tauro tiende a evitar filtraciones involuntarias. La palabra se vuelve medida, el gesto se vuelve deliberado, la pausa se vuelve parte del lenguaje. Todo contribuye a mantener una continuidad que no se fractura fácilmente. Con el paso del tiempo, lo guardado puede dejar de percibirse como algo separado. Se integra en la identidad con tal naturalidad que ya no se distingue entre lo que fue experiencia compartida y lo que quedó en silencio. Esa integración no implica desaparición, sino transformación. El secreto deja de ser evento para convertirse en estructura. En ese proceso, la firmeza característica de este signo se vuelve aún más evidente. No se trata de rigidez, sino de consistencia. Una forma de permanencia que no depende de la negación del cambio, sino de la capacidad de absorberlo sin perder forma. Así, incluso lo oculto contribuye a la construcción de una identidad que se percibe estable, confiable y profundamente enraizada. En el plano más simbólico y épico, esta dinámica representa una forma de poder silencioso. No el poder que se impone, sino el que se sostiene. No el que se exhibe, sino el que resiste. Un poder que no necesita ser proclamado porque se manifiesta en la continuidad de la presencia, en la solidez de lo que permanece cuando todo lo demás fluctúa. Y en esa permanencia, lo secreto no se convierte en debilidad ni en carga, sino en una forma de alquimia interna donde lo no revelado se transforma en fortaleza invisible, en una raíz que alimenta sin ser vista, en una piedra fundacional que sostiene sin reclamar reconocimiento. En el entramado más profundo de la simbología taurina, el secreto no solo se aloja como una presencia silenciosa, sino que comienza a interactuar con capas más antiguas de la psique, aquellas donde la identidad no está definida por lo que se dice, sino por lo que se sostiene sin necesidad de ser nombrado. En ese territorio, lo oculto deja de ser un hecho puntual para convertirse en una forma de lealtad primaria hacia la propia estabilidad interna. La naturaleza fija de Tauro introduce aquí una cualidad decisiva, la persistencia sin dispersión. No hay fragmentación emocional fácil ni sustitución rápida de lo que ha sido internalizado. El secreto, una vez integrado, no busca salida porque el sistema interno no lo percibe como elemento extraño, sino como parte del conjunto estructural. Esta integración no es pasiva, sino profundamente activa en su forma de organizar la realidad emocional, como si cada capa de silencio añadiera peso y coherencia al conjunto de la experiencia. Bajo la influencia venusina, incluso lo no dicho se impregna de una extraña forma de valor. No es el valor de la exposición, sino el de la preservación. Lo oculto adquiere un carácter casi sagrado, no porque sea idealizado, sino porque es considerado digno de cuidado. En este sentido, el secreto no corrompe la sensibilidad taurina, sino que la refina, obligándola a desarrollar una percepción más táctil de la confianza, del límite y de la seguridad emocional. En su dimensión más profunda, esta dinámica revela una relación compleja con el control. No se trata de dominio externo, sino de una forma de soberanía interna sobre lo que se permite emerger al mundo. El secreto, entonces, no es simplemente guardado, sino administrado como una energía que debe permanecer contenida para no alterar el equilibrio del sistema interno. Esta contención no es siempre consciente, pero sí instintiva, como una respuesta orgánica ante la posibilidad de inestabilidad. Sin embargo, dentro de esa aparente solidez existe una corriente subterránea que no siempre es visible desde el exterior. Lo que se retiene no desaparece del todo de la circulación emocional, sino que se transforma en presión interna, en densidad afectiva que refuerza la percepción de gravedad en las decisiones. Esa presión no necesariamente se manifiesta como conflicto, sino como una intensificación de la seriedad con la que se enfrenta la realidad.
En el plano simbólico más amplio, esta condición refleja la paradoja del elemento tierra, la capacidad de contener vida precisamente porque también contiene peso. El secreto en Tauro no es un vacío, sino una sustancia invisible que modifica la forma en que todo lo demás se organiza. Es una forma de arquitectura interna donde cada silencio funciona como soporte estructural de la coherencia personal. La dimensión épica de este proceso no reside en la acción externa, sino en la duración. La verdadera prueba no es la revelación o la ocultación en sí, sino la continuidad del sostenimiento. Mantener intacto lo que no debe ser expuesto exige una forma de resistencia que no es dramática, pero sí constante. Es una batalla sin escenario, donde la victoria no se anuncia, sino que se incorpora como estabilidad. Con el tiempo, esta estabilidad puede volverse tan natural que deja de percibirse como esfuerzo. El secreto se integra en la rutina emocional como una presencia silenciosa que ya no genera tensión inmediata, pero que sigue influyendo en la forma en que se interpretan las situaciones. En ese punto, la mente ya no distingue entre lo que es experiencia compartida y lo que ha sido preservado, porque todo forma parte de un mismo sistema de coherencia interna. Existe también un componente de protección en esta dinámica. No solo se protege la información, sino también la propia integridad emocional. Revelar lo que ha sido cuidadosamente sostenido no es percibido como un acto neutro, sino como una posible alteración del equilibrio construido. Por ello, el silencio no es vacío, sino estructura defensiva, una forma de garantizar continuidad en un entorno que se percibe como cambiante. En su forma más elevada, esta energía puede transformarse en una disciplina interna de gran potencia. La capacidad de sostener lo invisible sin fracturarse desarrolla una fortaleza que no depende de la validación externa ni del reconocimiento inmediato. Es una fortaleza que se acumula lentamente, como capas geológicas de experiencia que consolidan una identidad difícil de erosionar. Pero también existe un matiz sombrío que forma parte del mismo mecanismo. La acumulación prolongada de lo no expresado puede generar una especie de saturación interna, donde lo que fue protección comienza a sentirse como peso. No porque haya debilidad, sino porque toda estructura que sostiene también debe soportar su propia densidad. En ese punto, el secreto deja de ser solo contención y se convierte en presencia constante que exige equilibrio. Aún así, incluso en esa tensión, Tauro no pierde su capacidad de mantenerse firme. La clave no está en la eliminación de lo oculto, sino en su integración dentro de una lógica más amplia de estabilidad emocional. Así, lo no revelado no rompe la estructura, sino que la redefine, obligándola a hacerse más profunda, más consciente de su propia resistencia. En última instancia, lo que emerge de esta dinámica es una forma de nobleza silenciosa. No la nobleza que se proclama, sino la que se demuestra en la continuidad, en la coherencia entre lo que se siente y lo que se sostiene, incluso cuando nadie lo ve. Una nobleza que no necesita ser explicada porque se manifiesta en la solidez de una presencia que no se quiebra fácilmente ante la presión del tiempo. Cuando el secreto permanece en Tauro durante ciclos prolongados, comienza a modificar no solo su mundo interno, sino también la forma en que percibe la continuidad de la existencia. El tiempo deja de sentirse como una sucesión de momentos independientes y pasa a vivirse como una acumulación orgánica, donde cada instante se apoya en el anterior sin ruptura. En ese flujo, lo no dicho actúa como una capa invisible que estabiliza la estructura de la experiencia, otorgándole una densidad que no depende de la expresión externa. En esta dinámica, la percepción del valor cambia de forma sutil pero profunda. Lo valioso no es lo que se comparte, sino lo que se preserva sin desgaste. El secreto se convierte en un objeto interno de alta consistencia simbólica, algo que no se exhibe porque su fuerza no reside en la exposición, sino en la permanencia. Esta lógica interna refuerza una forma de fidelidad hacia lo propio, donde la coherencia se convierte en un principio rector más importante que la descarga emocional inmediata. La mente taurina, bajo esta influencia, desarrolla una relación particular con la estabilidad cognitiva. No busca fragmentar lo que ha sido integrado, porque cada fragmentación implica una pérdida de cohesión interna. Por ello, lo oculto no se analiza constantemente ni se reabre sin necesidad. Se mantiene en un estado de reposo activo, como una estructura que sostiene el edificio interno sin interferir en su funcionamiento cotidiano. En el plano simbólico más profundo, este proceso puede entenderse como una forma de alquimia silenciosa. Lo que no se expresa no se estanca, sino que se transforma lentamente en otra cosa. La emoción asociada al secreto pierde su forma inicial y se convierte en densidad de carácter, en una firmeza que no depende de la justificación externa.
Esta transformación no es inmediata ni visible, pero sí constante, como la presión geológica que convierte materia blanda en roca. Dentro de esta arquitectura interna, el silencio adquiere una función constructiva. No es ausencia de comunicación, sino selección rigurosa de lo que se permite cruzar el umbral entre interior y exterior. Esta selección no es arbitraria, sino profundamente instintiva, guiada por una percepción de riesgo emocional que no siempre se formula en pensamiento, pero que estructura la conducta. Así, el secreto no es solo contenido, sino frontera. La épica de esta configuración no se manifiesta en la acción, sino en la resistencia a la dispersión. Mantener la coherencia interna frente a la presión de lo externo requiere una forma de fortaleza que no se basa en el conflicto, sino en la permanencia. Cada día en que lo oculto permanece intacto refuerza la sensación de continuidad del propio ser, como si la identidad se consolidara a través de la estabilidad de lo no revelado. En esta estabilidad, sin embargo, también se desarrolla una sensibilidad particular hacia la autenticidad. Tauro no sostiene lo oculto por simple acumulación, sino porque percibe que ciertas verdades no encuentran un contenedor adecuado en el mundo externo sin perder su forma original. Esta percepción genera una ética interna del cuidado, donde el secreto no es una carga, sino una responsabilidad hacia la integridad de lo que se resguarda. Con el paso del tiempo, esta responsabilidad puede transformarse en una especie de segunda naturaleza. La contención deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en identidad. El silencio no es elegido cada vez, sino que se vuelve parte del modo de estar en el mundo. Esta integración profunda hace que lo oculto deje de ser un elemento separado y pase a formar parte del tejido mismo de la personalidad. En esa etapa, el secreto ya no ocupa un espacio mental activo constante, sino que se integra en una capa de fondo, como una base silenciosa sobre la que se construyen todas las demás decisiones. Su influencia no es explícita, pero sí estructural. Determina la forma en que se evalúa la confianza, la seguridad y la conveniencia de cada gesto, incluso cuando no se piensa directamente en él. Existe también una dimensión de poder que emerge de esta configuración. No un poder de imposición, sino un poder de consistencia. La capacidad de sostener lo invisible sin fragmentación genera una autoridad interna que no necesita validación externa. Es una forma de fuerza que se percibe más en la estabilidad de la presencia que en la intensidad de la acción. Sin embargo, esta misma densidad puede generar una tensión interna sutil, especialmente cuando lo contenido comienza a ocupar un espacio significativo en la economía emocional. No se trata de conflicto abierto, sino de una presión acumulativa que obliga a reorganizar continuamente el equilibrio interno. En este sentido, la fortaleza taurina no es estática, sino ajustada de manera constante para mantener la coherencia sin ruptura. En su expresión más elevada, esta dinámica se convierte en una forma de maestría silenciosa. La capacidad de sostener lo invisible sin perder solidez interna representa una de las expresiones más puras de la estabilidad emocional dentro del simbolismo astrológico. No es una estabilidad rígida, sino profundamente viva, capaz de adaptarse sin desintegrarse. Así, lo que comienza como un secreto se transforma en un eje invisible de construcción interna, una fuerza que no se muestra pero que sostiene. Y en esa capacidad de sostener sin exhibir, Tauro encarna una forma de épica silenciosa donde la verdadera grandeza no se mide por lo que se revela, sino por lo que permanece íntegro a través del tiempo. En el nivel más profundo de la simbología taurina, el secreto no solo permanece como contenido retenido, sino que empieza a reorganizar la relación entre el cuerpo, la emoción y la percepción del mundo. En Tauro, lo psíquico no flota separado de lo físico, sino que se encarna. Por eso, lo no dicho no se queda en el pensamiento, sino que desciende hasta convertirse en postura interna, en respiración contenida, en ritmo más lento de respuesta ante la vida. El silencio no es únicamente mental, es somático, como si el propio organismo aprendiera a sostener la densidad de lo guardado sin desbordarse. En esa encarnación del secreto, la experiencia se vuelve más lenta, pero también más precisa. Cada gesto se filtra a través de una especie de compuerta interna donde lo innecesario se detiene antes de salir. No se trata de cálculo frío, sino de una inteligencia instintiva de conservación energética. Tauro no dispersa lo que considera valioso porque percibe, incluso sin razonarlo, que toda fuga emocional debilita la arquitectura interna. Por eso lo oculto no solo se protege, sino que se integra en una economía vital donde nada se desperdicia. En este punto aparece una dimensión menos visible pero esencial, la relación entre secreto y confianza. En la estructura taurina, la confianza no es un estado abstracto,
sino una construcción lenta basada en la coherencia sostenida en el tiempo. Cuando algo se guarda, esa confianza no desaparece, sino que se repliega hacia adentro, como si se convirtiera en un contrato silencioso con la propia estabilidad. El secreto, entonces, no rompe la confianza, sino que la reconfigura en un plano más interno, donde ya no depende del intercambio con el exterior, sino de la fidelidad a lo que se ha decidido preservar. En la épica interna de esta energía, el verdadero conflicto no es con el mundo, sino con la posibilidad de la erosión. Todo lo que cambia demasiado rápido o amenaza la continuidad es percibido como una fuerza de desgaste. Por eso lo oculto actúa también como ancla. No porque inmovilice, sino porque impide la disolución de la forma interna. Tauro no teme el movimiento, pero sí la pérdida de coherencia que puede acompañarlo. Así, el secreto funciona como un centro de gravedad invisible que mantiene la identidad en su eje. A nivel simbólico, esto se vincula con una forma de soberanía interior muy particular. No se trata de control sobre los demás, sino de dominio sobre la propia dispersión. Lo no dicho se convierte en territorio propio, un espacio que no necesita ser validado ni expuesto para existir con plenitud. Esta soberanía no es agresiva ni expansiva, sino silenciosa, como una tierra que se reconoce a sí misma sin necesidad de ser cartografiada constantemente. En esa interioridad, el tiempo adquiere una textura distinta. No es lineal, sino acumulativo. Cada experiencia relacionada con lo guardado no se reemplaza, sino que se superpone. Esto crea capas de significado que no se eliminan entre sí, sino que conviven en estratos. El secreto no se desgasta, se sedimenta. Y en esa sedimentación se produce una forma de sabiduría no verbal, una comprensión del mundo que no necesita explicación porque se siente como estructura interna. Sin embargo, esta acumulación también genera una forma de presión silenciosa. No una presión explosiva, sino una tensión de fondo que acompaña la estabilidad. Es la consecuencia natural de sostener densidad emocional sin externalización. En Tauro, esa presión no se interpreta como urgencia, sino como parte del equilibrio. Como la Tierra que soporta capas sin colapsar, el sistema interno aprende a convivir con su propia profundidad sin perder forma. En su expresión más elevada, esta dinámica se transforma en una disciplina de permanencia. No la permanencia rígida, sino la que se adapta sin romperse. Lo oculto deja de ser una carga y se convierte en entrenamiento de estabilidad emocional. Cada secreto sostenido sin fractura refuerza la capacidad de permanecer íntegro frente a la variabilidad del entorno. Es una forma de fortaleza que no depende de la resistencia al cambio, sino de la capacidad de absorberlo sin perder centro. Dentro de esta estructura aparece también una relación compleja con la identidad. Tauro no separa fácilmente lo que siente de lo que es. Por eso, lo que se guarda no se percibe como algo externo a sí mismo, sino como parte del propio tejido identitario. Esto intensifica la experiencia del secreto, porque no es solo información retenida, sino materia integrada en la percepción del ser. La identidad se vuelve más densa, más coherente, pero también más profundamente comprometida con lo que permanece invisible. En el plano arquetípico, esto lo acerca a la figura del guardián de lo esencial. No del guardián que protege puertas externas, sino del que sostiene la integridad de lo interno. En esta función simbólica, lo importante no es la revelación ni el ocultamiento en sí, sino la preservación de aquello que perdería su forma si fuera expuesto prematuramente. Hay una comprensión instintiva de que no todo lo verdadero está listo para ser compartido sin alteración. Con el tiempo, esta lógica interna puede generar una forma de elegancia silenciosa en la conducta. No porque haya intención estética, sino porque la coherencia entre lo interno y lo externo se vuelve cada vez más refinada. Lo que se muestra es solo la superficie estable de una estructura mucho más profunda, pero no hay disonancia entre ambas capas. Esa alineación produce una presencia que no necesita explicarse para ser percibida como sólida. Aún así, dentro de esa solidez existe un movimiento continuo de reajuste. Nada en Tauro es completamente estático, aunque lo parezca. La estabilidad es un proceso activo, no una condición fija. Lo oculto, en este sentido, obliga a una constante reorganización interna para mantener el equilibrio entre lo que se sostiene y lo que se vive. Es una forma de ingeniería emocional silenciosa que evita el colapso de la coherencia sin necesidad de dramatismo. En última instancia, lo que se revela en esta dinámica es una forma de épica interior donde la grandeza no reside en la expansión visible, sino en la capacidad de sostener lo invisible sin fracturarse.
El secreto, lejos de ser una anomalía, se convierte en una de las herramientas más profundas de construcción del carácter. Y en esa construcción silenciosa, Tauro encarna una forma de poder que no necesita ser proclamado porque ya está inscrito en la continuidad de su propia permanencia. En la profundidad más silenciosa de la experiencia taurina, el secreto deja de ser únicamente algo que se guarda para convertirse en un principio organizador de la relación con la realidad material. No actúa como una pieza aislada dentro de la mente, sino como una fuerza que redefine la manera en que se perciben los límites entre lo interno y lo externo. En ese punto, la frontera deja de ser una línea clara y pasa a ser una membrana densa, permeable solo en condiciones de absoluta seguridad emocional. Esta configuración introduce una forma particular de percepción de la realidad, donde todo lo que se expresa hacia afuera ha pasado antes por un proceso de decantación prolongado. Nada emerge de forma inmediata, porque la inmediatez es percibida como una posible pérdida de control sobre la estabilidad interna. El secreto, en ese sentido, no solo se conserva, sino que establece un ritmo vital más pausado, donde la respuesta sustituye a la reacción y la continuidad sustituye a la impulsividad. En este nivel de experiencia, la identidad taurina se vuelve profundamente selectiva con el gasto emocional. No por frialdad, sino por una conciencia instintiva de que cada expresión tiene un coste energético. Lo no dicho funciona como reserva de energía psíquica, como un depósito que permite sostener la coherencia en el tiempo. Esta economía interna no es consciente en todo momento, pero sí estructural, como una lógica de fondo que regula el equilibrio entre lo que se muestra y lo que se conserva. A medida que el secreto se integra en esta economía, comienza a modificar la forma en que se experimenta la intimidad. La intimidad no depende exclusivamente de la apertura hacia otros, sino de la capacidad de sostener un espacio interno que no se expone sin necesidad. En Tauro, ese espacio se vuelve casi sagrado, no en sentido religioso, sino en sentido funcional, es el núcleo donde la identidad se mantiene íntegra frente a la presión de lo externo. En la dimensión épica de esta configuración, la verdadera hazaña no es la revelación de lo oculto, sino su permanencia sin distorsión. Sostener algo en el tiempo sin que pierda su forma original requiere una constancia que no es visible, pero sí decisiva. Cada instante en que lo no dicho permanece intacto refuerza una arquitectura interna que se vuelve más sólida con el paso de los ciclos. No hay triunfo externo, pero sí una consolidación interna progresiva. En este proceso, la memoria juega un papel fundamental. Lo guardado no se archiva como información inerte, sino que se incorpora a la estructura de interpretación del mundo. Cada nueva experiencia se filtra a través de esa capa previa, que modifica sutilmente la percepción sin necesidad de emerger a la conciencia directa. Así, el secreto no permanece estático, sino que influye en la forma en que todo lo demás es comprendido. Existe también una dimensión de protección que va más allá del contenido del secreto. Lo que se protege no es solo la información, sino la estabilidad del sistema interno que la contiene. En este sentido, el silencio actúa como una forma de preservación estructural. Romperlo no es solo una acción comunicativa, sino una posible alteración del equilibrio construido con el tiempo. Por eso, la contención no se vive como represión, sino como cuidado de la coherencia. Con el paso del tiempo, esta dinámica puede generar una forma de densidad emocional que no se expresa en explosión, sino en profundidad. La experiencia interna se vuelve más compacta, más integrada, como si cada vivencia añadiera una capa adicional a una estructura ya consolidada. Esta acumulación no fragmenta, sino que unifica, creando una sensación de continuidad del ser que se sostiene a lo largo de las experiencias. En el plano simbólico, esta continuidad representa una forma de lealtad radical hacia lo propio. No una lealtad basada en la defensa externa, sino en la preservación interna de aquello que se ha considerado valioso. El secreto, en este sentido, no es una ruptura con el mundo, sino una afirmación de jerarquía interna, donde lo esencial se mantiene por encima de lo circunstancial. Esta jerarquía no es rígida, sino profundamente adaptativa. Tauro no se aferra al secreto como una forma de aislamiento, sino como una forma de estabilidad operativa. Cuando el entorno lo permite, esa estabilidad puede flexibilizarse sin perder su núcleo. Pero cuando percibe amenaza de dispersión, la contención se refuerza de manera natural, sin necesidad de deliberación consciente. En su expresión más elevada, esta dinámica da lugar a una forma de fortaleza silenciosa que no depende de la oposición ni del conflicto. Es una fortaleza basada en la continuidad, en la capacidad de permanecer íntegro a través de los cambios sin perder coherencia interna. Lo oculto, en este contexto, no debilita, sino que sostiene,
como una estructura invisible que mantiene la forma del conjunto. Incluso la noción de poder se redefine dentro de esta lógica. No es poder de imposición, sino poder de permanencia. No es visibilidad, sino consistencia. El secreto, lejos de ser un punto de vulnerabilidad, se convierte en uno de los pilares de esa consistencia, porque obliga a sostener una dualidad entre lo vivido internamente y lo expresado externamente sin que ambos entren en conflicto destructivo. Con el tiempo, esta dualidad deja de sentirse como separación y se convierte en unidad funcional. Lo interno y lo externo dejan de competir y comienzan a coordinarse dentro de una misma lógica de estabilidad. En ese punto, el secreto ya no ocupa un lugar de tensión, sino de equilibrio estructural, como una base silenciosa sobre la que se construye la continuidad de la identidad. Así, en la profundidad de esta energía, lo no revelado no es ausencia, sino forma. Una forma invisible que organiza, sostiene y da coherencia a todo lo que emerge hacia el mundo. Y en esa arquitectura silenciosa, Tauro encarna una de las expresiones más persistentes de la estabilidad como fuerza activa, donde lo que permanece oculto no limita la vida, sino que la sostiene con una solidez que no necesita ser anunciada para ser real. En el territorio más profundo de la experiencia taurina, el secreto empieza a actuar como una fuerza que no solo habita la mente, sino que reorganiza la forma en que se percibe la realidad cotidiana. No se limita a ser un contenido retenido, sino que se convierte en una capa estructural que influye en la forma en que cada instante es interpretado, como si la vida entera adquiriera una densidad distinta al pasar por el filtro de lo no dicho. Esa densidad no aplasta, pero sí ralentiza, y en esa ralentización aparece una forma de conciencia más estable, más continua, menos fragmentada por impulsos. En ese estado, la percepción del entorno se vuelve más táctil, más concreta, más anclada en lo inmediato, aunque internamente exista una profundidad que no se expone. Tauro no separa con facilidad lo emocional de lo material, por lo que el secreto no se queda en el plano abstracto, sino que termina influyendo en gestos, hábitos, ritmos y decisiones pequeñas que parecen triviales desde fuera, pero que en realidad están organizadas por una coherencia interna muy precisa. Nada es casual en la forma en que se sostiene la rutina cuando algo permanece guardado. El silencio, en este contexto, no es una ausencia de comunicación, sino una forma de ordenamiento energético. Cada palabra no emitida se convierte en una decisión de conservación. Esa conservación no es rígida, sino estratégica en un sentido instintivo, como si el sistema interno supiera que la dispersión de lo valioso debilita la estructura global. Así, lo no dicho no desaparece, sino que se redistribuye hacia adentro, reforzando la estabilidad del conjunto. En la dimensión astrológica más profunda, esto conecta con una comprensión del valor que no depende de la validación externa. Lo que se guarda adquiere un tipo de valor que no necesita ser intercambiado para existir. Es un valor interno, autónomo, que se sostiene por sí mismo. En Tauro, esa autonomía del valor crea una relación muy particular con la identidad, donde lo esencial no se negocia, sino que se preserva como si formara parte de un núcleo irreductible. Con el tiempo, esta dinámica genera una forma de memoria interna que no funciona como archivo, sino como estructura viva. Lo que se ha guardado no se recuerda como algo pasado, sino que sigue activo como referencia silenciosa que influye en la forma en que se interpretan nuevas situaciones. Esa memoria no interfiere de forma explícita, pero moldea la percepción con una sutileza constante, como una corriente subterránea que nunca deja de circular. En ese nivel, el secreto deja de ser un evento aislado para convertirse en una condición de continuidad. No hay ruptura entre lo antes y lo después, porque todo queda integrado en una misma arquitectura de sentido. Esa integración produce una sensación de coherencia interna que no depende de la expresión, sino de la consistencia. La vida se experimenta entonces como algo que no necesita ser completamente expuesto para ser plenamente vivido. En la épica silenciosa de esta energía, la verdadera prueba no es la revelación, sino la permanencia. Mantener algo intacto a través del tiempo, sin que pierda su forma ni se distorsione bajo presión, requiere una fortaleza que no se manifiesta como resistencia visible, sino como estabilidad continua. Esa estabilidad no es pasiva, sino activa, porque implica una vigilancia constante del equilibrio interno sin necesidad de dramatización. En esa vigilancia aparece una forma de disciplina que no se impone desde fuera, sino que surge de una necesidad profunda de coherencia. Tauro no sostiene lo oculto por obligación externa, sino porque percibe que la integridad del sistema interno depende de esa continuidad. Romper el silencio no sería simplemente una acción comunicativa, sino una alteración de la arquitectura interna que sostiene la identidad.
A medida que esta dinámica se profundiza, el secreto deja de sentirse como algo separado del yo. Se integra de tal forma que pasa a formar parte de la textura misma de la personalidad. No hay dualidad evidente entre lo que se muestra y lo que se guarda, porque ambos niveles se coordinan dentro de una misma lógica de estabilidad. Esa integración no elimina la tensión, pero la transforma en estructura. En ese punto, la identidad se vuelve más densa, más coherente, más difícil de fragmentar. No porque sea rígida, sino porque ha desarrollado múltiples capas de integración que le permiten absorber la complejidad sin desorganizarse. El secreto, lejos de ser una fisura, se convierte en uno de los elementos que contribuyen a esa cohesión, actuando como un núcleo invisible que mantiene unidos los distintos niveles de experiencia. También emerge una relación particular con el tiempo futuro. Lo que se guarda no solo pertenece al presente, sino que condiciona la forma en que se anticipa lo que está por venir. No desde la ansiedad, sino desde la cautela estructural. Cada posibilidad futura se evalúa en relación con la estabilidad interna, y no en función de la urgencia externa. Esto genera una forma de previsión silenciosa que no necesita ser formulada para operar. En su expresión más elevada, esta configuración da lugar a una forma de grandeza que no depende de la exposición ni del reconocimiento. Es una grandeza que se construye en la continuidad, en la coherencia sostenida, en la capacidad de permanecer íntegro sin necesidad de afirmación constante. Lo oculto no resta presencia, sino que la profundiza, porque añade una dimensión invisible de consistencia. Y en esa consistencia se revela la esencia más épica de esta energía, la capacidad de sostener lo invisible como si fuera columna, de habitar lo no dicho como si fuera estructura, de transformar el silencio en forma de permanencia. En ese territorio, Tauro no se define por lo que muestra, sino por lo que logra mantener intacto a lo largo del tiempo, como una fuerza silenciosa que no necesita moverse para demostrar que sostiene todo lo que permanece en pie. En la profundidad más silenciosa de la experiencia taurina, el secreto deja de ser únicamente un contenido retenido para convertirse en una fuerza que reorganiza la relación con la percepción del mundo externo e interno a la vez. No actúa como un elemento aislado dentro de la psique, sino como una estructura invisible que modifica la forma en que se experimenta la continuidad de la vida. En ese nivel, lo no dicho no es ausencia, sino una presencia compacta que influye en la densidad con la que se vive cada instante. Esa densidad no se percibe como carga inmediata, sino como una forma de gravedad emocional que estabiliza la experiencia. Tauro, al ser un signo de tierra fija, no fragmenta fácilmente lo que integra. Por ello, el secreto no se dispersa en pensamientos aislados ni se disuelve con facilidad en el tiempo. Permanece como una unidad coherente, reorganizando internamente la forma en que se interpretan los acontecimientos posteriores, incluso aquellos que parecen no tener relación directa. En ese proceso, la percepción del mundo se vuelve más lenta, pero también más precisa. No porque haya falta de agilidad, sino porque existe una necesidad instintiva de consolidación antes de la respuesta. Cada impresión pasa por un filtro interno donde lo esencial se separa de lo superfluo, y lo que no puede ser expresado sin alterar el equilibrio interno se retiene sin conflicto aparente. Ese mecanismo no es consciente en su totalidad, pero estructura la forma de estar en el mundo. En el plano simbólico, esta dinámica revela una relación profunda con la materia, no solo en sentido físico, sino como principio de estabilidad. Tauro no vive el secreto como algo abstracto, sino como algo que tiene peso, textura y permanencia. Esa sensación de densidad interna transforma lo oculto en una especie de objeto invisible que ocupa espacio dentro de la estructura emocional, sin necesidad de manifestarse externamente para ejercer influencia. Con el paso del tiempo, este fenómeno produce una reorganización de la identidad. Lo que se guarda deja de ser percibido como algo separado del yo y pasa a formar parte de la arquitectura interna del carácter. La identidad no se fractura entre lo revelado y lo oculto, sino que integra ambos niveles en una continuidad que no depende de la exposición para sostenerse. En esa integración, lo no dicho adquiere un valor estructural, como si actuara como columna invisible de la coherencia personal. En la dimensión más épica de esta energía, el secreto se convierte en una prueba de permanencia. No en el sentido de resistencia dramática, sino en la capacidad de sostener continuidad sin erosión interna. Cada momento en que lo oculto permanece intacto refuerza una forma de estabilidad que no necesita ser demostrada hacia afuera. La épica aquí no es visible, sino acumulativa, construida en la constancia silenciosa de lo que no se quiebra. Dentro de esa constancia, el tiempo adquiere una cualidad distinta. No se vive como una sucesión de eventos independientes, sino como un proceso de sedimentación.
cada experiencia asociada a lo guardado no desaparece ni se reemplaza, sino que se incorpora a capas internas que no se anulan entre sí. Esa acumulación no genera confusión, sino coherencia progresiva, como si cada capa reforzara la estructura de la anterior. En ese contexto, el secreto no solo influye en la memoria, sino en la forma en que se anticipa el futuro. La proyección de lo venidero no se construye desde la apertura total, sino desde la preservación de un núcleo interno estable. Esa estabilidad permite evaluar lo externo sin perder el centro, generando una forma de previsión silenciosa que no depende de la urgencia, sino de la consistencia. A nivel emocional, esta configuración desarrolla una forma de contención que no se vive como represión, sino como administración de la energía interna. Lo que no se expresa no desaparece, sino que se reorganiza dentro del sistema, manteniendo su presencia en un estado de latencia activa. Esa latencia no es pasividad, sino una forma de reposo funcional que permite sostener la integridad del conjunto. En su expresión más profunda, esta dinámica genera una forma de nobleza silenciosa. No una nobleza basada en la exposición de virtudes, sino en la coherencia sostenida entre lo interno y lo externo. Lo que se guarda no contradice lo que se muestra, sino que lo sostiene desde una capa más profunda que no necesita ser visible para ser efectiva. También aparece una relación particular con la confianza en la propia estabilidad. El secreto, al ser sostenido, refuerza la percepción de que la identidad puede contener complejidad sin fragmentarse. Esa experiencia genera una forma de seguridad interna que no depende del reconocimiento externo, sino de la capacidad de mantener coherencia a lo largo del tiempo sin disolverse en la presión del entorno. En el plano arquetípico, esto se vincula con la imagen de una fuerza telúrica que no necesita movimiento constante para ejercer su influencia. Como la tierra que sostiene sin anunciarse, Tauro encarna una forma de poder que se manifiesta en la permanencia más que en la acción visible. El secreto, dentro de este arquetipo, no es debilidad ni carga, sino parte de la estructura que permite esa permanencia. Con el tiempo, esta forma de organización interna puede generar una percepción del mundo donde lo esencial no es lo que cambia rápidamente, sino lo que permanece estable bajo la superficie del cambio. Esa percepción no rechaza el movimiento, pero lo interpreta desde la perspectiva de la continuidad, no de la ruptura. Así, incluso lo mutable se integra dentro de un marco de estabilidad más amplio. En última instancia, lo que emerge de esta configuración es una forma de épica interior donde la verdadera grandeza no reside en la exposición, sino en la capacidad de sostener lo invisible sin perder coherencia. El secreto deja de ser un elemento aislado para convertirse en una fuerza estructural que organiza la identidad, la percepción del tiempo y la relación con el mundo, consolidando una forma de presencia que no necesita ser anunciada para ser plenamente real.